Hola, soy Juan Antonio Rosado. Estás en el canal Grandezas de Lilliput, un cronotopo para las artes, la lengua española y la literatura, un espacio-tiempo de reflexión, un ejercicio del criterio. Aquí siempre hay sorpresas, por eso, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Hazlo ya. Y también comparte, opina. ¿Quién fue Gilberto Prado Galán? Gilberto nació en Torreón, Coahuila, en 1960, Master of Arts por la New Mexico State University y estudios de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Fungió como director de la Estación Cultural Radio Torreón y del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Conductor en Ibero Radio 90.9 y coordinador de difusión cultural de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Creador de 26.162 palíndromos y autor de una treintena de libros. Entre estos libros destacan Las máscaras de la serpiente, El canto de la ceniza, Dolor de ser isla, Luis Cardosa y Aragón, Las ramas de su árbol, El año de Borges, La eternidad en un siglo, Amor, creación y muerte en los hombres del 98, Efímero lloré mi fe, 26.162 palíndromos, sobre héroes y hazañas, Mapa del libro humano y Ella era el jardín. Obtuvo los premios internacionales, Premio Internacional Malcolm Lowry, Premio Internacional Garcilaso Inca de la Vega y Premio Hispanoamericano Lía Kostakowski, cuyo jurado estuvo conformado por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Eduardo Galeano, y el Premio de Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón. Perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte y fue miembro de honor del Club Internacional de Palindromistas, con sede en Barcelona. Prado Galán fue fundador y director de la editorial Arte-Letra, Literatura Interdisciplinar. Yo tuve el gusto de conocer a Gilberto en varias ocasiones en casa de la compositora Lucía Álvarez y se destacó sobre todo como un extraordinario, prolífico palindromista y también ensayista. Su último libro, póstumo, es una selección de juevinas, la mitad de las conferencias que Gilberto Prado Galán impartió durante los días de la peste de COVID. Estamos ante la primera parte del empeño de seleccionar estas obras sobre diversos autores, estos ensayos. Las ordenaron en 4 secciones. La primera, Tres poetas señeros. Contiene una juevina dedicada a Amado Nervo, otra que exalta la memoria de Antonio Machado y la que se enfoca en los 10 poemas de Octavio Paz preferidos por Gilberto Prado Galán. La segunda sección, más personal, fue bautizada como En la intimidad del autor. En este libro el lector tiene la oportunidad de emocionarse con la glosa que Gilberto hizo de su El canto de la ceniza y con el comentario en torno al epistolario de Eduardo Galeano. La tercera sección se titula Escritoras y escritores. Ahí nos topamos con la selección que Prado Galán efectuó en relación con las escritoras revolucionarias o libertarias que influyeron en su obra.
También hay una juevina que trata de las mascotas de los escritores. La última sección concentra su atención en otro de los flancos de la literatura, la narrativa, y nos ofrece una exégesis sobre la extensa e inmensa novela de Herman Melville, Moby Dick. Gilberto Prado Galán murió en octubre de 2022. Y ahora tenemos con nosotros a Javier Prado Galán, su hermano. Javier es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, licenciado en Teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey, maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias AC, Guadalajara, Jalisco, de 1992 a 1997, en la Universidad Iberoamericana, del 98 a 2007, en el Colegio de Saberes, de 2007 a 2014, y en la Universidad Iberoamericana de León, del 15 al 23. También en la Universidad West Hill, del 23 al 25. Ha publicado 11 libros: Ética sin disfraces, Ética, Profesión y Medios, Fernando Savater, Grandeza y Miseria del Vitalismo, Salomón en la Encrucijada, El Marido, Don Juan y Narciso, Temperatura Propia, De Bolonia a la Ibero, Moradas, 10 Éticas, El Pez Torpedo, Antropología sin disfraces y Transitar por el Pensamiento. También ha sido director de la editorial Arte Letra y articulista del quincenario Espacio 4. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros con el objetivo de hablar sobre Gilberto Prado Galán y su prolífica, su vasta obra literaria. Javier, ¿qué nos puedes decir de Gilberto, de su vida y de su obra? Bien, bien, bueno, pues Gilberto fue una persona con una vocación muy clara, muy firme hacia la literatura, una vocación que desde sus 18, 19 años ya empezaba a dar frutos, porque incluso su primer libro, el primer libro, Exhumación de la Imagen, libro donde algunos poemas se concentran en la pérdida del padre. Ese libro, Exhumación de la Imagen, es una edición de autor. Gilberto todavía no trascendía. Posteriormente ganará todos estos premios a muy temprana edad, que hacia los 30 años ya había ganado los 3 premios internacionales más los nacionales, y le publicarán entonces distintas editoriales pues con cierta facilidad, porque pues ya había demostrado con su pluma lo que podía él ofrecer al lector. Entonces, llama la atención la vasta obra de Gil, porque Gil era una persona que tenía una disciplina muy particular, pero no daba la impresión de que no se concentraba todo el día en la escritura, porque pues además de los trabajos que tuvo, sobre todo los últimos ahí en la Ibero, además de sus trabajos, era un gran animador y una persona pues que muy vital. Él mismo decía a cada rato: celebremos el oro de la vida, celebremos el oro de la vida. Y sí, todos los días para Gil eran una fiesta. Había que ser. Y entonces llama la atención la producción, porque no parece haber estado todo el tiempo concentrado en tantas lecturas. Quizá la respuesta esté en el talento que tenía
la capacidad, la memoria que tenía, que hacía que se sentara e inmediatamente pues nos entregara un texto. Gil destaca, como tú lo sabes, Juan Antonio, Gil destaca más en poesía, en ensayo, bueno, en periodismo sus columnas y eso, pero sobre todo en lo que se conoce como, no sé si sea el término correcto, la palindromía, este arte de pues, crear estas frases al revés y al derecho. ¿Nos Entonces, podrías leer algunos palíndromos, Javier? sí, claro, claro que sí. Aquí tengo libraco, digo libraco porque pues está pesado, son 26.162 palíndromos. Es un capicúa que utiliza Gil. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, para Vargas Llosa, allí Vargas usa gravilla. El otro día me encontré a, a una persona que trabajó en la Ibero, a Paco Mora, y le dije, oye, a ti te hizo Gil uno de los palíndromos más logrados que le conozco. ¿Por qué? Pues fue cuando te dijo, allí Paco Mora aromó capilla. Ese palíndromo, por ejemplo, no está aquí. No está aquí ese de Paco Mora. Pero llama la atención que toma nombre y apellido y órale, le hace su palíndromo. Ahí hay otro palíndromo que tiene también su anécdota, es el que le compuso a Luis Eduardo Aute, al cantante, al cantautor. Ujú. Aute prepara cara perpetua. Y que cuentan los que, bueno, porque Gil lo platicaba, que gracias a ese palíndromo amistó con Luis Eduardo, porque le manda el palíndromo, él va a España, y a Luis Eduardo le contesta y entonces pues Gil ya empieza a verlo en la casa de Luis Eduardo, ya no nada más era cartearse como lo hizo con Galeano, sino verlo allí en su casa y se hicieron amigos. Luis Eduardo Aute y Gil, gracias a un palíndromo. Aute prepara cada perpetua. Gil también, aunque la gente no lo crea, era muy humilde porque hay algunos palíndromos, aquí mismo en el libro se nota que dice, de dudosa autoría mía. Parece que este palíndromo lo compuso antes Enrique González, etcétera, etcétera. Entonces, muy humilde, al grado que yo me topé con un libro póstumo de Gil, que yo no me he animado todavía a proceder a la edición del libro, a la publicación, porque se lo iban a publicar allí en Coahuila, el gobierno del estado. Pero no me he animado porque ese libro es una antología de palíndromos y no hay palíndromos de Gil en el libro. No hay. Son Habría que incluir. No, no hay, hay de Jaime Muñoz Vargas, hay de Héctor Matuc, amigos de allá del norte, hay gente de España, gente del Cono Sur, pero no hay palíndromos de Gil. Entonces, yo no me he animado porque yo le dije a Héctor Matuc, allá de Torreón, "Oye, hay que revisar esto porque necesitamos saber si hay derechos de autor y todo ese rollo, porque si se va a publicar la antología, yo supongo que Gil consiguió los derechos de autor, pero no los tenemos. Entonces, pero lo platico la anécdota por esta humildad de Gil, que aquí voy a moverme de la A otra letra, porque aquí está en orden alfabético, por ejemplo, con la E. Ese sabor, robásese. Ese sapo, pásese. Ese tacón, uno cátese. Ese temor, prométese. Quiero decirte, Juan Antonio, y decirle también a quienes nos están viendo que algunos de los palíndromos de Gil aparecieron en los libros de texto, como tú lo sabes, de quinto y sexto año, y a la fecha siguen esos palíndromos. Por ejemplo, el de tu mamá mamut, Ujú. palíndromo muy chistoso, está en los libros de texto. Y allí Gil, con esa generosidad también que siempre tuvo, incluyó a gente como Héctor Matuc, hay un palíndromo de Matuc en el libro de texto.
Y Gil lo presumía, porque pues el que 5 o 10 palíndromos de Gil aparezcan en el libro de texto y lleguen a tanta gente a través de esos libros, pues a Gil lo enorgullecía mucho, porque este libro, desgraciadamente, este libro que es una joya, pues ya se agotó la edición y casi nadie tiene ejemplar. Este ejemplar no es mío, es de mi sobrina. Yo se lo pedí prestado, porque cuando estábamos armando el libro, yo le dije, oye, yo necesito el libro de los palíndromos para ver si nos ocurre un título para el libro. Aquí hay, por ejemplo, con la letra O, dice, odia, caten al planeta caído. Ah, caray, a propósito de lo que está pasando con este Sí. Trump, odia, caten al planeta caído. Luego acá este es para Camilo José Cela. Odia Cela, dale caído. Camilo José Cela. Odia Cela, sale caído. Acá tenemos a Odín. Mira, Odín ama más Osama Manido. Hay algunos que Gil siempre insistió que los palíndromos deben tener un sentido. No sé, no es nada más una palabrería sin ton ni son. Sí, que nada más se pueda leer al revés, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, sino que tengan un sentido, que te digan algo, que nos comuniquen un mensaje. Algunos de Ujú. los que están aquí, bueno, me cuesta trabajo encontrarles el sentido, pero casi todos tienen su sentido. Por ejemplo, aquí hubo un técnico de fútbol, Rubén Omar Romano, que incluso lo secuestraron, y aquí le dedica muchos a Romano, porque con la palabra romano es muy fácil armar un palíndromo. Romano corra barro con amor, Romano corra bella, talle barro con amor. Hay muchísimos, acá hay con Rosa. Rosa, leer con amor. Otto, Romano, cree el azor. Está más difícil entenderle. Con S, aquí tenemos con S, aquí hay uno para Saddam Hussein. Saddam ama mamadas. Saddam ama mamadas. Claro, este le viene muy bien a la administración Bush, ¿verdad? Saddam Sí. ama mamadas. Trump. A la administración Trump, el Trump que yo le digo de cariño el Botitas, por su parecido con Calígula. Bueno, aquí Sí. dice acá, tengo con la S, es que me los encuentro y me dan mucha risa algunos, ¿no? Estoy utilizando mucho porque apareció en las camisetas que hizo mi hermano Miguel, uno que me encanta porque le da mucha vida a lo que hacemos, que es yo sonreí, tierno soy. Ujú. Yo sonreí, tierno soy. Ese me lo sé de memoria. Otro que me sé de memoria, y el azar traza ley, que Son muy parece buenos. contradictorio, pero no, tiene un gran sentido. Y el azar Sí. traza. Por azares llegó el Trump y ahora traza ley. Ah, bueno, pues ahí está. En fin, ya no me detengo tanto en los palíndromos. Aquí hay demasiados y hay unos con un gran sentido. Yo utilicé en el libro sobre José Alfredo, donde sale una juevina de Gil, utilicé eso jamás ama José para hablar de José Alfredo Jiménez. Eso jamás ama José, también es de Gil. Yo utilizo mucho porque me dedico a la filosofía, el de a René Venera, René Descartes, René Descartes, a René Venera. Utilizo ese, me gusta mucho, pues la veneración que le tengo yo al filósofo de la... Descartes. Muy bien. Su último libro, el último que sacó, que sacaste, más bien que sacaron, póstumo, eh, es una serie de conferencias. Es la primera parte de una serie de conferencias. ¿Por qué Juevinas? ¿Por qué le puso Juevinas? ¿Es por los jueves? Porque las conferencias se pronunciaban los jueves, se daban los jueves. Nada más por eso. Ujú. Bueno, sí le puso porque se daban los jueves, pero ahí hay una polémica porque de hecho mi sobrina opina una cosa, Alejandro Quintero, el doctor, opina otra cosa, Pablo Arredondo otra, porque como Dulce María Loainas, ¿cómo se apellidaba? La cubana, Dulce María Loinás. Bueno, la Sí. poeta famosísima cubana, se me va el apellido, es muy extraño. Esa mujer tenía sus juevinas
tiene a sus juevinas. Entonces a Gil una vez le preguntaron, y yo lo escuché en una juevina de las que trabajé, oye Gil, ¿entonces le llamaste juevinas por Dulce María? Y Gil dijo, no, no, coincidió con las de Dulce María. Pero hay quien dice que en otro momento Gil dice que sí se inspira en las de Dulce María para esas juevinas. Bueno, el caso es que las juevinas eran los jueves en la tarde y pues en ese contexto tan duro que vivimos tú, yo y toda la humanidad de la pandemia del COVID-19, que bueno, pues Gil yo creo que encontró un modo de expresar todo lo que estaba experimentando en ese periodo tan difícil, tan turbio de la peste que vivimos en el 20 y 21, nos tocó a nosotros, empezó en el 19, pero a nosotros nos tocó 20 y 21. Entonces, esa es la razón del título y sí, sí es cierto lo que dices. La idea es sacar el tomo 2 este año, si Dios nos presta vida, sacar el 2. Esta es la primera parte, son 8 juevinas, las que están aquí. Quedan ocho pendientes, ahí hay una sobre Lope de Vega, etcétera, de varios autores y varios temas. Entonces, sacar el tomo 2 porque el proyecto que tenemos con mis sobrinas, el proyecto que tenemos es primero publicar la obra póstuma de Gil, que quedó inédita, que son las juevinas, las conferencias, un libro sobre fútbol, que es como la continuación del que presentaste hace rato sobre héroes y hazañas, un libro, y esos ya están terminados, un libro sobre Sor Juana y Gorostiza, Ese puede estar muy interesante. de Muerte sin fin Sí, sí. Y el primero sueño. y Primero Sueño, exacto. Ujú. Que ese libro, yo, ahora que falleció Gil en el 23, yo busqué a los de la Autónoma de Querétaro, porque el libro está allá, con los de la Autónoma, ya está terminado y todo. Y entonces esta persona de allá me dijo, no, no, lo que pasa es que tu hermano en el libro cita a muchos autores, pero no tenemos las citas. Y los libros están en España y no sé qué. Le dije, bueno, pues hagan ahí ustedes una, pues, Una una, labor para... una labor, ¿verdad? Editorial y sáquenlo. Pero Ajá. no, ellos no quieren dar ese paso. Entonces, quizá lo que tengamos que hacer sea publicarlo con otra editorial, por otro lado, ese. Luego hay esta antología que te dije de palíndromos, ahí ya van 5. Y luego me buscó la semana antepasada Gironella, Emiliano Gironella, el pintor, y me dijo que él tenía uno con pinturas de él y textos de Gil. Y le dije, bueno, pues lo voy a poner en la cola, no, no te puedo prometer que lo publicamos porque cada libro pues es una friega y además de la cuestión de la lana, pues sí está complicado. Total que el proyecto original es primero lo póstumo y luego ya veremos si publicamos algo de la obra como especie de obras completas, ya si Dios nos presta vida, pues digo, esto da para 5 años de trabajo. Pues es que trabajar, este lo hice con Pablo Arredondo, pero tú bien sabes que cuando trabajas en equipo, parece que es más fácil, ¿no? Es más difícil. Es más difícil trabajar en equipo, aunque es más rico. Insisto que es más rico, pero sí es más difícil porque te tienes que poner de acuerdo con la otra persona. Cuando sacamos el de José Alfredo, ya había fallecido Gil, entonces yo insistía que entrara un texto de Gil en el de José Alfredo y por fortuna existió una juevina sobre José Alfredo. Mi sobrina me dijo, no, porque el libro de Sobre Héroes y Hazañas, el de fútbol que te dije, hay que conseguir los derechos con Milenio. Entonces, esa juevina, digo, había un artículo de Gil sobre José Alfredo y el Poaz Olivares y yo quería incorporar ese artículo al libro, pero no, Milenio se escondió y en lo que estábamos buscando que Milenio nos diera el permiso, mi sobrina me dijo, no te preocupes, tío, ahí va. Y me mandó la juevina sobre José Alfredo, el oído mágico de José Alfredo Jiménez. Y así salió en el libro. Es un Ujú. escrito colectivo que hice con un académico del Ibero que se llama José Antonio Farías,
que escribe la maestra Lucía Álvarez en ese libro. Sí, lo conozco. Sí, es Ese sí lo un conoces. libro entero sobre José Alfredo Jiménez. José Alfredo, escribe Lucy, pues Sí. gracias a Lucy lo hemos presentado. Ya hasta cansa ese libro porque van como 8 presentaciones, 7 presentaciones. Ya le dije yo a Lucy la última vez que fuimos a la fonoteca, no, ya que sea la última, mano, ya. Un Pues libro. es muy popular. Y Gilberto manejaba distintos registros, distintos niveles, desde poetas muy cultos y muy complejos como Sor Juana, El Primero Sueño, Amado Nervo, etcétera, Eduardo Galeano, García Márquez, hasta José Alfredo Jiménez. Es decir, se movía en lo más culto y en lo más popular. No, no despreciaba nada, todo lo absorbía, todo, de todo escribía de fútbol, por ejemplo. Ujú, Sí, 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 esa es otra cualidad de mi hermano, que era incluyente, ujú. porque luego en nuestro medio, tú en el medio literario, en el filosófico, pues luego decimos, no, 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 ese es un filósofo menor, yo no hablo de él. Estos diletantes que andan ahí, no, mejor voy a hablar de Heidegger. Y nada más hablan de Heidegger y la verdad nomás entienden los que saben de Heidegger, los demás, el público, sí, quién sabe qué lenguaje estará hablando. Yo El recuerdo, nazi Heidegger. había un cuate ahí en la Ibero que escribió un libro sobre el País Vasco, porque él es vasco, ¿no? Y un lenguaje muy barroco. Y entonces me dice el arquitecto Cortés, un amigo, me dice, oye, ya me regaló su libro, no voy a decir el nombre, el Vasco. Ah, qué bien. Dice, oye, pero no le entendí nada. Parece que está escrito en euskera. Entonces dije, a ver, préstamelo. No, estaba en español, pero era tan rebuscado el lenguaje, pues. Entonces muchas veces sucede eso y Gil no, Gil sí confieso que en la primera etapa de su vida sí caía, incurría o no caía en el barroquismo. Sí, Sí, a mí me parece un poco presuntuoso eso, porque es hacerle ver al lector que tú tienes un poder sobre él. Porque sí, justamente esto es para poquísimos, para un puñado, y quien no me entienda no merece leer el libro. Entonces, yo no quiero llegar a todos porque quiero tener un poder sobre los demás, quiero que no me entiendan para yo sentirme superior. No sé, me parece muy presuntuoso. Yo siempre he estado mucho más a favor del lenguaje llano, de la llaneza, de la claridad. No sé qué opines. estoy completamente de acuerdo contigo. Yo suelo decirles la frase de Ortega y Gasset, que no son dos filósofos, es uno, porque Rebeca de Alba pensaba que eran dos. Es- sí, eso ya es otra llaneza, ¿no? Bueno, ese es fútbol llanero, ¿no? Bueno, yo les digo, Ortega y Gasset decía, la claridad es la cortesía del filósofo. La claridad es la cortesía del filósofo. Yo creo que hay que ser claros, que no quiere decir renunciar a la elegancia del lenguaje, no, no quiere decir Ni a eso, la complejidad, Javier. ni a la complejidad, no Porque quiere. muchas cosas muy complejas se han dicho de manera muy simple, muy sencilla y con mucha profundidad. No, no es renunciar ni a la profundidad ni a la complejidad. Yo pensé que estaba en esa lógica que estás planteando, pero el otro día una amiga de León me dijo, oye, pues sí, sigue mandándome tus artículos, pero la verdad no les entiendo nada. Es que también depende del grado de cultura del lector. No se puede complacer a todos. La Es verdad no, imposible. les A veces es entiendo. imposible llegar a todos. Hice mi examen de conciencia, dije, pues voy a tratar Pero yo me refiero más bien a un aspecto que tiene que ver con la sintaxis. Sí, Más sí, que a la complejidad de las ideas, porque puedo tener una sintaxis muy clara y expresar cosas muy complicadas, muy complejas, ¿verdad? y es, y, Utilizando palabras difíciles porque no me queda de otra. y Gil, Entonces, fíjate que sí logró Gil el pasar de ese barroquismo porque tenía un manejo del lenguaje impresionante. Y su última obra, después de que ganó los premios, todo, es más clara, más directa, más comunicativa que la anterior.
O sea, yo aprendí mucho de los primeros libros de Gil porque te obligaba a ir al diccionario, un Lezama Lima, ¿no? Sí, Lezama Lima, Paradiso. Yo nunca la terminé, la de Paradiso. El otro día me buscó un amigo que andaba buscando al escritor Manuel Pereira Quinteiro, al cubano, porque es conocedor de Lezama Lima. ¿Y por qué no andas buscando? Es que estoy haciendo una tesis sobre Lezama Lima. Le dije, no, no, llégale, le dije yo. No, yo nunca le terminé Paradiso a Lezama Lima, ¿no? Que qué barbaridad. En sí, fin, es un nivel expresivo ya muy, muy acotado para muy, muy poca gente, ¿no? Como que uno mismo elige a los lectores. sí, muy Y bien. yo creo que es una presunción, no estoy diciendo que en todos los casos, pero a menudo es una presunción muy de la juventud, querer ser demasiado complejo, demasiado barroco, demasiado rebuscado, y uno va poco a poco accediendo a una mayor claridad. Ahí tenemos a Cervantes. Una de sus últimas obras son de una claridad impresionante. El Quijote era tan llano, tan claro, que todo el mundo lo leía. Y ahí radica, yo creo, en gran parte su éxito. Obviamente es un español del siglo XVI, XVII, ¿no? Para nosotros ya es complicado, pero para la gente de su época era muy, muy sencillo. Cervantes no era Góngora, Ujú. definitivamente, ¿no? El Polifemo de Góngora, las Soledades de Góngora. Bueno, Lezama Lima es el Góngora del siglo XX, de algún modo, ¿no? Así es. Estamos bien. Muy bien, Como que como que defendían su oscuridad. así es. Y la prosa de Gilberto no es así, es como tú dices, transitó de esa oscuridad, de ese barroquismo a una humildad, a una claridad expresiva. Y yo creo que ese es el proceso de muchos escritores, no nada más de Gilberto. No estoy diciendo que de todos, pero sí de muchos. No sé qué opines. No, de acuerdo, sí, eso fue lo que sucedió con Gil, Ujú. este proceso. En este libro se insiste que él es poeta en todos los géneros, pero que él le hubiera gustado en el género poesía volver por sus fueros, porque hace un recuento, dice, bueno, es que escribí Exhumación de la Imagen, pasaron 6, 8, 10 años y luego apareció el dolor, Canto de la Ceniza, luego Dolor Celeste, y dice, ya no he vuelto a escribir poesía y me hace falta escribir poesía. Y la gente me dice, ¿dónde está tu poesía? Este libro, quiero hablar un poquito de algo que me llamó la atención de las Juevinas, que tú de alguna manera lo señalas. En este libro, además de ese lenguaje del que hemos hablado de Gil, expresivo, pero al mismo tiempo que comunica, y tiene varias cualidades, pero dos de ellas resalto. Una, fíjate que va hablando de los distintos autores, de Machado, de Nervo, etcétera, pero va salpicando su análisis del autor, del poeta, del escritor, lo va salpicando con anécdotas y experiencias de su propia vida. Te pongo un ejemplo. Él en la Juevina, que me parece la más lograda de las ocho, que es la Juevina sobre Octavio Paz, de repente recita de memoria los versos de La vida sencilla de Octavio Paz y dice, tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía, y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Y entonces te empieza a platicar cómo se le ponchó la llanta y le echó la mano un taxista que le había ayudado en otra ocasión que se le ponchó la llanta en otro punto de Coajimalpa. Y entonces dice que muchas veces en la vida el desconocido es el que te echa la mano y no el amigo. Le hablas al amigo y el amigo, pues estoy ocupado, discúlpame, etcétera. Y tú dices, es que necesito que me eches la mano. Entonces, está salpicado de su vida este libro, pero también de su obra, porque está hablando, por ejemplo, de Galeano, del epistolario con Galeano, y entonces empieza él a tejer sus ideas en torno a su libro Las ramas de su árbol, que es un libro sobre Cardosa y Aragón.
Entonces ves cómo relaciona esa amistad que tiene con Galeano con la obra con la que ganó el premio Kostakowski, que es el premio que más presumía y que más presumimos nosotros de él, porque bueno, le dieron el galardón García Márquez, eh, Carlos Fuentes Y ¿quién? Galeano, Y Galeano, y y Galeano. Eduardo Galeano. Ajá. Ahí platica cómo le habló Pablo González Casanova y Gil estaba en Radio Torreón y no lo podía creer. ¿Y por qué me anda buscando don Pablo González Casanova? No, pues es que usted ganó el premio. Entonces, el libro tiene esa riqueza de su vida, sus anécdotas, cuando habla de las mascotas, habla de sus dos gatitas, pero también su obra. Entonces, eso hace que no solo conozcas, hagas hermenéutica del autor, Machado, Nervo, el que sea, sino también de la misma obra de Gil. Te obliga a hacer la hermenéutica. Y de las anécdotas que va contando y que va tejiendo con todo. Volvemos otra vez a la relación entre lo oculto, lo popular, lo cotidiano y lo muy elevado, lo atemporal y lo temporal. No sé, como que dialoga, como que es una charla, como que se vuelve muy ameno, ¿verdad? Muy ameno. La verdad, yo disfruté mucho. Sí me costó un poco de trabajo toda la primera parte de la transcripción y sobre todo ir comprobando en los libros o en la red lo que Gil estaba afirmando, porque de O sea repente que no están escritas, estas conferencias no estaban escritas, las tuviste que transcribir. tuve que transcribir y también Pablo hizo lo mismo, Pablo Arredondo. Ujú. Ahora que fui a Torreón, una anécdota, pues Pablo tuvo un compromiso y no estuvo en la presentación del libro en Torreón. Y a mí me dio tristeza porque pues, realmente, ¿cómo es posible que hayamos trabajado 3, 4 meses y él no está? Porque tuvo un compromiso. Yo fui a Torreón a eso. Entonces, bueno, pues la idea es que este libro se conozca y pues qué mejor que presentarlo en Torreón. Muy bien, Juan Antonio. No sé si quieras agregar, Javier, algo sobre Gilberto, más sobre su obra, leer algunos poemas suyos. Sí, mira, no los tengo aquí a la mano los poemas, pero bueno, creo que sí los tengo a la mano en el sentido de que en este libro, en Juevinas, la cuarta Juevina se intitula El canto de la ceniza. Y yo creo que con eso podemos cerrar, porque es muy emotivo cómo presenta Gil los poemas, sobre todo el canto para Leticia, que pues nos conmueve a todos. Leo dice, canto para Leticia. Además, es el poema que cierra el libro El canto de la ceniza, que tú ya presentaste la portada allí. Y así cerramos nuestra juevina. Lo leyó una vez una amiga de Leti, recién fallecida ella. Leti, la esposa de Gil, fallece en 2016 y eso le pega donde más le duele a Gil. Y se le salieron unas lagrimitas y yo le dije, no, no llores porque me vas a hacer llorar. Y dice Gil, ¿cómo no voy a llorar cuando yo canto para Leticia? Voy a leer este poema, es el único que voy a leer, porque a lo mejor también yo lloro. Siente por esta voz la presencia de un hombre que te ama, la luz que alarga el clamor de su edad hasta que un día se desgrana en la sombra. Desde la sombra invento renovados fulgores, tu nombre que da vida a las mañanas, las voces que me visten desde el sueño. Esa justa palabra que es mi oído más fiel, Leticia. Esa respiración bajo la nieve es un calor de siglos. Yo espero que te llenes de silencio, que no me digas nada cuando leas lo que ahora te escribo. Es solo un arbitrario testimonio de lo que me sucede cuando parto o cuando ya no estoy, cuando regreso a ser otra vez yo sin tu camino. Qué sola está sin ti la noche, qué solitario el canto de los pájaros, qué solo yo, sin ti, sin mí,
y sin nosotros. Bien, pues es el poema con el que cierra el Canto de la Ceniza, donde hay, pues ya me dieron ganas de leer Invictica. Es breve, lo voy a leer el Invictica también, pues va dedicado a Leti. Invictica, nunca pierdo contigo y nunca caes conmigo. Quienes como nosotros se han amado nunca pierden, no saben llorar junto a la fuente de la pena, ni desamar al árbol de la vida. Nada muere contigo, nada pierde su perspectiva real, su encantamiento. Y por eso te amo y necesito tus manos contra el río de la noche, tallando los diamantes del deseo. En fin, hay más, aún hay más, como decía el filósofo Raúl Velasco. Y esto es, ya leímos algo de palíndromos, algo de poesía. Ensayo, pues digo, todo es ensayo en Gil, todo es ensayo. Es una invitación a que le demos seguimiento a la obra de Gil. Este libro lo publica Arteletra Colofón. Y muchas gracias, Juan Antonio, por la invitación. Muchas gracias, Javier, por esta amena charla y seguiremos pendiente de este gran proyecto de difusión de la obra de Gilberto. Muchísimas gracias. Ante gracia. Hasta luego.